Yo quería agradecer a los ponentes sus magníficas presentaciones y cómo nos han ilustrado en un tema, yo creo que tiene todo mucho que ver, todo lo que hemos mencionado hoy aquí. Y bueno, les iré dando las gracias personalmente a cada uno de ellos. José Antonio, muchas gracias por esa exposición que nos has hecho sobre ese periodo tan convulso de la República, los años 33-34, y esos guardias de asalto, cómo afrontaban los diferentes retos que tenían por delante. Y, bueno, sobre todo, todas esas víctimas que has recordado, que yo creo que también es de derecho recordarlas. Lo mismo que tenemos que recordar a nuestros antecesores en los puestos, también todas esas personas a las que hemos perdido a lo largo del camino. Así que muchas gracias, José Antonio, por tu presentación. Pero sí que mencionabas, al hilo de esto, yo sí que quería hacerte una pregunta. Cómo en algunas ocasiones la población aplaudía el trabajo policial y es que, como decía antes, conseguir esa legitimidad no es tan sencillo, hay que trabajarlo y mucho. ¿Qué nos puedes decir de cómo se conseguía la legitimidad en un momento tan convulso como aquel y que luego después veías esas muestras de apoyo? Pues si nos vamos a aquellos tiempos, probablemente lo que Muñoz Grandes también decía, eso, que no hay que maltratar al ciudadano, sino que vea que estamos ahí para ayudarle, porque la mayoría de la gente, claro, eran tiempos muy convulsos, pero volvemos a lo de siempre, puede que muy poquitos fastidien mucho. Entonces, a lo mejor no eran tantos y la mayoría del pueblo sí que estaba contento, sí que quería hacer las cosas bien y esos eran, digamos, los rebeldes del momento. Y cuando surgieron los de asalto, la verdad es que cuajaron rapidísimamente, como en la población. Al poquito tiempo ya estaban saliendo en prensa y ya estaban siendo, pues en aquella época, por qué no decirlo, era el ideal de la mujer. O sea, lo ponían muchas veces como, yo tengo por ahí un recorte de una viñeta que lo decía, dice, hay San no sé quién, caminado, regálame un guardia de asalto, por favor, ¿no? Sí, o sea, era, y lo primero que se dijo, a ver, estamos hablando de los años 30, sí, claro, ahora nos parece eso, y lo es en esta época, pero en aquella época era otro mundo. Y fue una de las formas de entrar, ¿no? Eran hombres mucho más altos, más corpulentos, más fuertes, digamos, más físicamente atraían más. El uniforme que cambió también, eso contribuyó. Todo eso unido a que, claro, antes ¿cómo se disolvía? Pues a machetazos. Aunque se diera con la parte plana, eso podía cortar, podía hacer muchos más heridos y ahora solo llegaban, daban 4 golpes con la defensa y se iban. La gente se disolvía, la gente veía que no iban a hacer daño, sino que solo a disolver y ya está. Todo eso unido a los jefes, pues Muñoz Grandes ayudó mucho en ese sentido. Iba a los sitios y decía, oye, no, vamos a dialogar, como hace la OIP ahora, oye, estáis ahí haciendo eso, vamos a llegar a un entente. Si yo os doy un poquito de cuerda y vosotros en contraprestación nos ponéis tan brutos o algo así. Entonces, eso contribuyó mucho también a la situación. Yo creo que una tónica de toda la historia de la policía de España es probablemente la falta de corrupción. Yo creo que en España la policía española ha sido muy, muy, muy poco corrupta. Creo que sí. Y si lo comparamos con otros países, mucho más. Y en eso también lo veían, que los policías eran gente pues muy, muy humilde. O sea, que eran gente muy humilde, que eran sus vecinos, que eran sus compañeros. Y todo eso fue ganando. Y sobre todo el cambio a los guardias de asalto fue un cambio radical. Fue un chip que hizo la población. Mira, de hecho, hay una anécdota también publicada en prensa que en Játiva, al poco de crearse, a los pocos meses de crearse los de asalto, ya estaban en Valencia, creo que para agosto por ahí, y pidieron en Játiva, oye, como aquí nunca pasa nada y nunca vamos a ver a los de asalto, pues como estamos en fiestas, que vengan por aquí a hacer un despliegue o algo, vale, bien. Se lo dicen al delegado y le dice el delegado, oye, vete para Játiva, para allá, vas con un coche y
y actúas allí. Vale, fenomenal. Llegan para allá, los de asalto, llegan a la plaza repleta de gente, como está la plaza abarrotada, ¿no? Llegan los de asalto, dice, uy, la nuestra, se bajan y con la defensa en mano, pim, pam, venga, todos se desperdigaron rápido. Se vuelven al coche y se vuelven para la ciudad. Y les dice, hombre, ¿qué tal ha ido? Oh, muy bien, jefe, como corderitos, ¿eh? Fue bajarnos, sacar la defensa y desapareció todo el mundo. Dice, ¿pero cómo? ¿Qué habéis hecho? Dice, bueno, pues disolver. Dice que no, que ibais como espectáculo para que os vieran desfilar. Dice, pues mejor espectáculo que el que hemos dado ya no hay. Entonces, o sea que... No se les olvidó. Sí, no se les olvidó. Entonces, cuajó muy bien con la sociedad, la verdad. Bueno, la modernización también tenía un límite, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, José Antonio. Mi siguiente pregunta va para ti, Juan. Bueno, también te quiero agradecer tu exposición, que ha sido muy clara, muy didáctica e incluso con mensaje personal, así que gracias por lo que has puesto de tu parte. Y bueno, también hay que agradecer que el área de informática, bueno, casi todo pasa por el área de informática. Todos los que queremos hacer un proyecto, casi todos al final acabamos desembocando en el área de informática porque necesitamos ese apoyo tecnológico para desarrollar casi cualquier cosa hoy en día y tengo que reconocer el trabajo que hacéis a pesar de la escasez de recursos, de medios y de presupuestos y de lo rígida que es la administración a la hora de autorizar presupuestos para determinadas cuestiones, que tenemos que seguir unos plazos y unas cuestiones que a veces son tan rígidas que nos ponen muchos inconvenientes, pero a pesar de todo se está haciendo mucho. Y mi pregunta para ti va más relacionada con las cuestiones de futuro. Todos nosotros nos estamos preguntando ahora qué pasa con la inteligencia artificial, cómo nos va a afectar esto. No vamos a saber lo que es delito, lo que hace una máquina y mucho menos a qué localidad circunscribirlo para poder seguir el procedimiento judicial que ahora mismo tenemos instaurados. Entonces, háblanos un poco de cómo veis vosotros todo este reto que tenemos ahora con la inteligencia artificial. Sí, ese mismo. Gracias. Bueno, lo primero, muchas gracias a la Fundación, a Lola, a María José, a Carmen y a ti por la oportunidad esta. Bueno, lo más importante, yo creo que, o por lo menos he tratado de transmitir esta mañana, es procurar hacer las cosas bien. No es que lo hagamos bien siempre, porque nos equivocamos, pero lo intentamos. Esta mañana he comentado en un par de ocasiones el tema de la certificación. La certificación como garantía de que lo que hacemos está conforme a unas normas y bueno, pues tiene una base segura sobre la que cimentar cualquier otra actuación. Al final, esta forma de hacer las cosas es lo que permite que un cambio de era o una era de cambios no suponga una disrupción en el trabajo policial y que se ponga en cuestión todas las actividades que se han desarrollado. El ejemplo más claro está con el tema de la firma electrónica, las evidencias digitales, las evidencias electrónicas, SITEL y todas estas cuestiones. Una intervención telefónica de las de antes, de la de magnetófono y escribiendo, pues ahora mismo cualquier juez, vamos, te la tiraría abajo. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Pues utilizando la tecnología que había en ese momento, las herramientas existentes, adaptarlas para los procedimientos policiales, firmar esa evidencia electrónica, establecer una cadena de custodia, establecer unos procedimientos, definirlos, someterlos a certificación, para garantizar que, pase lo que pase, esa evidencia electrónica, desde el momento en que se genera hasta que se entrega a la autoridad judicial, no ha sido alterada ni manipulada por ningún funcionario. Esto de la inteligencia artificial, pues pasa como con todo, me vais a perdonar. Lo más importante para estas cosas modernas es el dato. Y nosotros tenemos el dato. Es lo bueno. Esas bases de datos que has comentado antes, prueba, si es que las tenemos. Las tenemos para hacer inteligencia artificial con las carencias de medios técnicos y humanos que tenemos y económicos. Pues tenemos un ejemplo con el tema de Orión, que esta mañana no lo he comentado. Orión es eso, un análisis de los datos que tiene la policía para facilitar el trabajo al funcionario. Lo que antes se hacía de una forma, bueno, pues eso, prácticamente manual, artesana,
consultando una a una todas las bases de datos y extrayendo la información y haciendo un análisis, ahora, de una forma ágil, le ofrece unos posibles resultados, y no solamente le ofrece unos posibles resultados, sino también las posibles conexiones que hay entre ese dato que él ha consultado y otros datos que tienen algún tipo de relación o que tienen algún tipo de actuación parecida. He puesto el ejemplo de Orión, pero tenemos otros más. Tenemos el tema de Leónidas, que es de sistemas especiales. Tenemos el tema de I3, que como es de I3, pues no sabemos lo que hace, pero en teoría hace cosas parecidas o mejores, no lo sé, no es cuestión de evaluarlo, pero sí que hace ese tipo de análisis de información. Entonces, nosotros lo que queremos hacer es, desde mi punto de vista, es estar preparados para que cualquier salto no nos pille descuidados. Ahora mismo, con todo este tema de la inteligencia artificial, los avances que pueden producirse en los temas criptográficos, lo que están diciendo es que la tecnología cuántica, la criptografía cuántica, va a ser capaz de descifrar cualquier información, esté cifrada o no lo esté, con los algoritmos que hay actualmente. Entonces, lo que están haciendo algunos estados es recoger toda la información que pueden y almacenarla. Y ya tendremos la herramienta que permita descifrar eso. Bueno, entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es procurar subirnos al carro. En la exposición de esta mañana he comentado que cifrábamos las comunicaciones con claves RSA que eran nuestras. No es que no nos fiáramos de Telefónica, pero después de poner nosotros las claves nos fiábamos más, ¿vale? Entonces, lo que ya estamos mirando y hemos pedido es, queremos que nos paséis información de cómo va evolucionando esto, de la tecnología de la criptografía cuántica, para estar preparados y utilizar ese tipo de criptografía tanto en los sistemas policiales como en los sistemas que la policía ofrece a los ciudadanos. Esta mañana me han recordado que me he saltado, entre otras muchas cosas, todo el tema de las elecciones al Consejo de Policía. Las elecciones al Consejo de Policía desde el año 2011 se hacen de forma electrónica, utilizando los carnets profesionales. Utilizamos ya, desde el año 2011, una cosa que se llama firma ciega, y es que utilizamos unas claves que se generan de forma automática en base a las claves que tienes dentro del certificado del funcionario. Los certificados de empleado público que van en el carnet policial desde el año 2007, fuimos el primer organismo nacional que tenía certificados de empleado público. Esos certificados permiten cifrar información, permiten autenticarse y han sido la base de los certificados de empleado público de toda la administración. Dentro del carnet profesional tenemos los certificados de seudónimo. El resto de fuerzas policiales tienen certificados de seudónimo gracias a nosotros. Y esos certificados de seudónimo son reconocidos por la Administración gracias a nosotros. En el año 2015, después de 2 años y una modificación legislativa, se incluyó eso ahí. No sé, es que he comentado, te lo he dicho antes, no voy a hablar de inteligencia artificial, porque no sé lo que es que no sé lo que es. A mí me gustaría la inteligencia normal. Como os he dicho, es un tema genético y en mi generación, en mi familia, a mí me saltó. Entonces, cayó en mi padre y en mi hijo, pero conmigo me ha saltado. Entonces, bueno, nosotros estamos ahora buscando cosas permanentemente. Estamos desplegando en algunos sitios, me parece que Valladolid, si hay alguien de Valladolid aquí, lo sabrá, por eso lo digo, un análisis de coberturas que se ha hecho un análisis de cobertura en Valladolid. Tenemos toda la ciudad hecha el análisis de cobertura, de tal forma que si se comete algún tipo de análisis de hecho delictivo y tenemos un móvil, sabemos dónde ha sido triangulando esa posición. Estamos haciendo eso con medios propios, sin fondos especiales y desplazando los cacharritos que hacen ese análisis a distintas plantillas, porque no tenemos para hacerlo todo a la vez. Con el tema de las imágenes que hemos comentado esta mañana, tenemos un proyecto de gestión de imágenes centralizada para que todas las imágenes que captura policía se almacenen en el mismo sitio y con un sistema de inteligencia artificial, Leónidas, I3 u otro, busque cosas ahí de esas imágenes, matrículas, caras o cualquier cosa de esas. Pero hay que montar la base, queremos hacer eso. Hay una cosa que nos van a enseñar la semana que viene, que es un tema de una plataforma de gestión de emails, de los terminales, no de las SIM, sino de los terminales. Hay una plataforma que usan todas las operadoras de telecomunicaciones
donde todo aquel que hace una portabilidad está reflejado ahí. Pues bueno, pues hay una empresa en España que tiene toda esa información. Le hemos pedido que nos la enseñe. Luego veremos a ver si hay que pedir un mandamiento dentro de SITEL, modificamos el procedimiento y se mete ahí. Hay otra cosa también, que esto veremos a ver qué pasa, pero es muy, muy, muy interesante. Y es que ahora mismo en una investigación normalmente aparecen criptoactivos. No tenemos una herramienta de gestión de esos criptoactivos, ¿vale? Pues entonces estamos viendo qué podemos hacer. Pues claro, viendo, como comentábamos esta mañana, sin recursos económicos, sin recursos humanos, pues solamente podemos ver. Pero bueno, vamos viendo, vamos por donde... Pues antes lo he escuchado en la radio. No era un lema nuestro eso de vista larga, paso corto y famoso. Pero bueno, al final, vista larga y paso corto. Seguro y sabiendo dónde queremos ir, pues poquito a poco, con los medios que nos dé la Administración. Y eso haremos con la inteligencia artificial. Bueno, no me quiero enrollar más. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias por tus explicaciones, que siempre son muy claras. También le quiero dar las gracias al profesor Guirao por su magnífica intervención. La verdad es que desvelarnos la trayectoria de Federico Loriz ha sido muy, muy reveladora. Esas conexiones con Ramón y Cajal, sobre todo pues que eran grandes observadores del entorno en el que vivieron. Y a mí me queda la duda, ¿cómo se hace una investigación de ese tipo? ¿Cómo se recopila? Al margen bueno, pues de esa documentación que te llegó directamente, que pudiste ver de primera mano, ¿cómo se lleva a cabo un estudio así tan profundo en la era de Internet? ¿Cómo se pudo realizar? Gracias. ¿Te refieres a cómo hicieron ellos esa investigación o cómo la he hecho yo? Yo. Bueno, porque algunas veces hay que estar en el sitio, en el día y en la hora que tiene que ser. El don de la oportunidad. El Instituto de Neurociencias, Federico Loriz, pues un día estábamos reunidos y el director, Paco Vives, comenta, esto era el 11, esto era la primavera del 11, comenta que el año que viene, pues el 12, iba a ser un año muy importante para la neurociencia, porque íbamos a hacer en el Parque de la Ciencia una exposición sobre el cerebro, que se iba a llamar Brain, ¿vale? Y que además íbamos a hacer una exposición con un museo chino, no me preguntéis el nombre, Chanchintún, no tengo ni idea, no sé, y que iba a ser una cosa. Y yo estaba en aquella reunión. Bueno, pues como estoy aquí hoy, pues viendo ese cuadro. Todos hemos mirado ese cuadro en algún momento y tal, pues yo estaba viendo ese cuadro. Ese cuadro era una foto de Oloriz. Y en una foto enorme de Oloriz, que teníamos en el Instituto de Oloriz, que ponía abajo 1855-1912. Vale. Entonces él está diciendo que en el año 12 vamos a conmemorar y tal, y yo en un momento, ¡pum!, y veo 1912. Entonces cuando Paco Vives termina de hablar, digo, bueno, pues ya está, digo, no, espérate. Dice, ¿qué pasa, Miguel? Digo, no, que el año que viene también es el aniversario de Federico Loriz y ya llevo yo tiempo pensándolo. Lo acababa de ver. Lo acababa de ver. Sí, pues mira, y ya has pensado cosas. Digo, bueno, ni te cuento. No había pensado nada, pero eso había que celebrarlo. Yo me gusta celebrar las cosas. Y bueno, y entonces nos pusimos a trabajar. Creamos con Madrid algún pique y tal, pero el archivo lo teníamos nosotros. Bueno, y nos pusimos a trabajar pensando, como antes he dicho, en una exposición. Pero con el profesor Girón hubo un momento que, y en mi despacho hicimos un acopio de documentación de Federico Loriz impresionante. Y nos pusimos a trabajar y nos pusimos a ordenarlo. Había cientos de fichas de alumnos, había cientos de documentos,
Aquello fue una empresa que todavía no se ha acabado. Desgraciadamente no nos dio tiempo a terminarlo, porque y rápidamente me fui a la universidad, la vicerrectora de Extensión Universitaria, María Elena Martín Vival, Miguel, pues vamos a hacer el año Olóriz de la universidad, porque habían hecho un año anterior, otro año de no sé quién. Digo, pues muy bien. Total, que empecé a moverme, empecé a llamar a gente, empecé a llamar a ir a sitios y fueron apareciendo las cosas. Una de las cosas que, de casualidad, yo creo que todos los satélites se pusieron en fila y nos acompañaron, es que empezamos a ver el asunto de Miraflores de la Sierra. Había muchos papeles de Miraflores de la Sierra. Y yo voy mucho a Asturias, vamos, pues los veranos cruzo Asturias y al volver le digo a mi mujer, vamos a pasar por Miraflores de la Sierra. Dice, ¿por dónde? Por Miraflores de la Sierra. Dice, ¿seguro que es de Olóriz? Digo, sí, porque hubo durante una época de mi vida, yo me subía en el coche y le comentaba, y mi mujer decía, ¿ya estamos con el propósito de Olóriz? Digo, ya estamos. Total, que llegamos a Miraflores de la Sierra y yo no había estado en Miraflores de la Sierra, no conocía a nadie y tal. Entonces nos pusimos paseando por el entorno de la casa y de una calle, una casa que había allá abajo, sale un señor. Y un señor mayor, bueno, sí, desgraciadamente ya fallecido. Y le dije, mira usted, nosotros somos de la Universidad de Granada y tal. Y dice, buena tierra. Y dije yo, bueno, pues entonces ya hemos entrado con buen pie y tal. Dijo, mire usted, nosotros venimos detrás de la huella investigando con Federico Olóriz y dice, mi abuela fue la guardesa de Federico Olóriz. ¿Quiere usted pasar y ver un velador y una silla que Federico Olóriz le regaló a mi abuela? Digo, no puede ser tanta casualidad. Bueno, y Miraflores de la Sierra nos acogió, hicimos muchas cosas, con tal. Descubrir, bueno, en Granada nos movemos bien y tal, descubrir esa hija Carmen, pues también fue una bicoca, porque que llevaba el archivo de la parroquia era un médico jubilado que había sido alumno de mi abuelo, con lo cual el nombre nos resultaba extraño y nos atendió con cariño y tal. Y así fueron surgiendo las cosas. Yo hubo 2 años de mi vida donde estuve, o más, donde estuve volcado con Olóriz. Cada vez que me veía el alcalde de Granada me decía, ¿cómo va Olóriz? El alcalde de Granada. Un concejal de Cultura le dije, mira, ¿por qué no ponemos una placa donde nació? Ah, muy bien. Pero además vamos a dar un concierto. ¿De qué época es Olóriz? De esta. Pues un concierto de la banda, no sé qué. Todos fueron facilidades. Federico Olóriz nos fue abriendo, todo el mundo lo quiso hacer hijo predilecto, todo el mundo lo quiso hacer. Bueno, y yo al final digo, estábamos jugando con una mercancía muy valiosa que le gustaba a todo el mundo. Y así fuimos haciendo pues infinidad de cosas. Conocí a la familia González Olóriz y conocí a las 4 ramas de descendientes de Federico Olóriz, viniendo me parece que fue de Osuna, eran las 4 de la tarde y tal, y hubo un momento que me dormí, el otro me llamó la atención porque ya no íbamos a estrellar a causa de Federico Olóriz. Bueno, la verdad que ha sido una época muy bonita, hemos hecho muchísimas cosas, a mí me ha dado, como se dice en la universidad, me ha dado mucho currículum, pero independientemente de eso, lo hemos pasado muy bien. Y el doctor Girón, que es historiador de la medicina, que me ayudó mucho, pues ya os digo que hemos conseguido. Hoy estamos aquí siguiendo el año Olóriz, que empezó en el 12. Así que... Lo hemos estirado, yo creo que más no se puede estirar, pero bueno, somos unos artistas estirando las cosas, ¿no? Entré en el mundo de la policía, que la verdad que siempre me ha acogido. Estuve en Ávila, que es impresionante. Inauguramos el curso en Ávila, que en fin, que yo creo que no lo inauguró cualquiera. Ese año lo inauguró Olóriz a través mía, evidentemente. Y bueno, lo he pasado muy bien y van surgiendo, todos los días surgen cosas a propósito de Olóriz, todos los días. Pues muchas gracias, Miguel, muchas gracias por esa experiencia y por compartirla. Mi siguiente pregunta es para Lola.
Sí, nos hablabas de ese 1898, que es cuando se produce ese gran cambio, y bueno, nos has explicado muy bien cómo todo el desarrollo de policía científica tiene mucho que ver con ese cambio, con esa adaptación a los nuevos tiempos. Y bueno, ya has visto que en mi presentación yo hablo de que en España empieza a preocuparnos esto a partir de 1926, 1929 ya entramos de pleno derecho. Hemos hablado mucho de policía científica, pero quizá en el área de investigación es donde menos hemos comentado cómo evolucionó todo. De vuestros estudios en torno a este bicentenario y a esta evolución policial, ¿qué habéis averiguado? Nos has puesto ya algunos casos, nos has hablado de Fernández Luna, de cómo trabajaba y de cómo llevaban las investigaciones en esa época, pero ¿qué puedes aportarnos? Gracias. Nada, pues cojo la carpeta y vuelvo a dar la charla esta mañana, pero ya sosegadamente, porque había muchísima documentación y mucha información. Entonces, bueno, de la época de la que yo he hablado, ¿no? Vale. Porque es que también se me estaba ocurriendo al escuchar tu ponencia, perdona que entre por ahí, al escuchar tu ponencia, la colaboración internacional y demás, que yo en la investigación me he ido encontrando de historiadores hispanoamericanos, determinada información que ellos viajan desde allí, aquí, para ver qué es lo que se estaba haciendo, cómo se estaba aplicando el vertillonaje, las nuevas técnicas policiales y la dactiloscopia. Entonces, hay una comunicación con respecto a esto, incluso desde América, no solo ya desde el continente europeo, desde América. Y todos ellos entonces, con ocasión de eso, que era la técnica y la ciencia y no sé qué, empiezan a compartir ideas sobre la delincuencia transnacional. Y se dan cuenta que ya existía la delincuencia transnacional y que tenían muchas cosas en común. Esta mañana cuando hablé de los apaches y todo esto, y bueno, y lo otro, lo de Fernández Luna, cuando él detuvo a Fantomas, en fin, que estaba muy buscado por otras policías del mundo, el intercambio de información era prácticamente pues continuo. Pero pego un salto y me voy hacia atrás. Y a mí una de las cosas que más me han podido gustar de la investigación de estos años es que en el Archivo Histórico Nacional, en Madrid, hay documentación, ¿no? Hay bastante documentación. Y hace 2 veranos disfruté muchísimo porque precisamente esta colaboración entre Estados ya la hay en 1824. De hecho, hay un operativo que se monta en Madrid porque los colegas franceses se dirigen a la Superintendencia General de Policía de Madrid y le dicen, mira, hay 2 individuos que están en Madrid, que se alojan en Madrid, tenéis que hacer un seguimiento, tenéis que contarnos dónde van y, sobre todo, a qué han ido a Madrid, porque nos dan muy mala espina, o una espina regular, ¿no? Y en esa documentación yo pude seguir cómo se diseña lo que llamaríamos el operativo, es decir, los pasos que da la policía siguiendo a estos 2 señores. Uno de ellos presumía públicamente diciendo que tenía la puerta de Palacio por las noches abierta con toda la tranquilidad del mundo, por algo, ¿sabes? Pues es verdad, los policías españoles van, anda, mira, pues es verdad, entraba hasta ahora, ha salido a cuál hora y no sé qué y no sé cuál. Y en medio de toda la investigación empiezan a hacer lo que sería un diario, ¿no? De los 2. Van aquí, van allí, no sé qué, no sé cuál, desayunan, comen, tal, se van a pasar el rato al Tívoli, que era un local muy conocido en Madrid, el Tívoli, pues nada, de entretenimiento y demás. Se van aquí, salen a las tantas, no sé cuánto y no sé qué. Y ya deciden los policías españoles que en la documentación, y lo pongo entre comillas, ellos no lo ponían porque era natural, acudían a sus confidentes en 1824, acudían a sus confidentes, al portero de la finca, a la patrona de la pensión. Y la patrona de la pensión
Cuando estos dos salen por la mañana, les franquea la entrada, la policía española puede registrar todo eso y demás. Finalmente, claro, daba mala espina, eran ludópatas, eran jugadores, pero luego después tenían otro tipo de actividades que tampoco eran muy ejemplarizantes. Y pasan la información a París. O sea, imagínate, desde 1824. Al escucharte, me acordé de hace 2 veranos en el archivo y digo, mira, fíjate, no te he contestado al otro. Pues nada, que lo incluyo en mis presentaciones. A partir de ahora, la colaboración policial internacional empieza en 1824 y se lo recordaré a mis colegas franceses también. Muy bien. Muchas gracias. Nada. Pues bueno, es el turno de los asistentes. A mí me encantaría que se suscitara el debate y que hubiera preguntas. Así que adelante, es el momento. Sí, Félix, gracias. Buenas tardes a todos. Gracias a los ponentes. Gracias a los ponentes y vamos a empezar por una de guerra para nuestro hombre de informática, para Juan. Hace 10 años no te preguntaría esto, pero ahora supongamos que nos cae un misil en el centro de proceso de datos. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos funcionando con inteligencia artificial o con inteligencia natural? Recemos con fe y que tenga la cabeza desactivada. El misil. Efectivamente. A ver, lo ideal es una organización como la nuestra, debería tener un centro de respaldo activo, con todo replicado, incluida la gente, ¿vale? Porque no hace falta que nos rompan el CPD, con que se pegue un golpe un coche donde vayan 2 personas, la tenemos preparada, ¿vale? O sea, no hace falta más. Porque sí, las aplicaciones estarán ahí y seguirán funcionando. Pero no me pidas que se cambie nada o que se apague y haya que arrancarlo, porque lo mismo no arranca. Entonces, al final todos son recursos económicos y recursos humanos. Aprovecho que está aquí el director de la escuela para recordárselo, ¿eh? Por si acaso, siempre hago. Y la jefa de la división, que también, que como está en la Junta de Gobierno, pues que eso. Hay una cosa muy importante, y lo ha comentado la jefa, y voy a aprovechar tu pregunta. Tenemos un gran concepto, bueno, todo el mundo tiene un gran concepto de la policía española desde el punto de vista de seguridad. También tiene un gran concepto desde el punto de vista técnico. Y el ejemplo que podemos poner atañe a la División de Cooperación Internacional. El tema de QUES, un proyecto europeo con financiación de Europol, el 80% Francia y Alemania, el 20% no sé quién, y nosotros 100.000 euros. Cuando llegó el momento de montar QUES, lo montó España. El único país de la Unión Europea que lo tenía montado. Y se hizo la demo aquí en España. Luego después hay que continuarlo. Ya los recursos se distrajeron para otra cosa, porque los recursos era una persona, que la conoces, Ana, es una inspectora jefa que está con nosotros. Pues si Ana Ruiz Ceballos se pega un golpe, pues no sabemos qué pasará con Respol, que no hemos hablado de él esta mañana, pero que es básico en la policía. En QUES tampoco sabemos qué pasaría, y con algunas otras cosillas. Y solamente es una persona, no hace falta que se den 2 en ese coche. Y bueno, pues hay un proyecto que se llama CETEPOL, es un edificio tecnológico que se montará en Canillas, ya se han hecho las prospecciones geológicas para comenzar el edificio. Nosotros hemos pedido 1.000 metros cuadrados allí para montar un CPD de respaldo, activo, con todo. Pero ahora mismo lo único que tenemos es una habitación más pequeña que este salón, donde están replicadas algunas cosas. Algunas cosas seguirían funcionando, pero otras no. El sistema de comunicaciones está montado. Si se cae el Escorial, va a Canillas sin ningún problema. Todas las comisarías irían allí. Pero no habría DNI, por ejemplo. Por ponerte un ejemplo, directamente. No habría ninguna aplicación de documentación, porque esas aplicaciones no están replicadas. Tenemos los datos necesarios para volver a montar el sistema, pero habría que empezar a comprar las máquinas, instalar el software, configurarlo y, vamos, que en un mes no iba a haber ni renovación de documentos, ni expedición de nuevos, ni nada de eso.
en el mejor de los casos. Sí. He puesto un ejemplo. Hay más. Buenas tardes, a tus órdenes. Una pregunta para ti, Alicia. Ya sabes si nos puedes explicar o dar una visión de las pretensiones de otros cuerpos a nivel nacional, autonómico e incluso local de participar en todos estos foros internacionales como Interpol, Europol, etcétera. Gracias. Sí, bueno, todos, bueno, la mayoría sabemos que la competencia de cooperación internacional está regulada en nuestra Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos y atribuye la cooperación internacional a la Policía Nacional. Pero sí es cierto que hubo una sentencia en la que se reconoció que otros cuerpos tenían que tener la posibilidad de colaborar internacionalmente en la medida de sus necesidades. Esto no implica que coordinen la cooperación internacional. O sea, ellos no tienen, no dirigen Interpol, Europol o Sirene como hago yo, pero sí participan de los mecanismos de cooperación internacional en la medida de sus necesidades. ¿Qué ocurre? Pues que nosotros somos un poco el coordinador de las actividades que ellos demandan. Que hay algunos que demandan más y otros que demandan menos, lógicamente. No todos tienen el volumen de trabajo que les implica colaborar con otras entidades. Luego los enfoques son distintos. Pues, por ejemplo, la Policía Autónoma Vasca prefiere dirigir todas sus cuestiones a Secretaría de Estado y que se diriman en un entorno más ministerial, y hay otros con los que colaboramos perfectamente. Pero sí es cierto que la cooperación internacional es un área muy deseada porque te configura como una policía de referencia dentro de un territorio. Y entonces eso es algo que muchas policías quieren ser la policía de referencia española. Y claro, esto se suele utilizar. En cuanto a volumen de utilización de los canales de cooperación internacional, ya te digo que Policía los puede utilizar en un 75% aproximadamente. Mossos de Escuadra están también ahora mismo en muy buen nivel, sobre todo en tema de Interpol. Sí que detienen a muchos prófugos, sí que utilizan mucho el sistema de notificaciones rojas, pero claro, porque tienen sus policías en las ciudades, que es donde realmente se distribuyen. Y el resto de policías no los utilizan tanto, aunque pueda parecer externamente que los usan, no es tanto. Tratamos siempre de al menos saber qué es lo que quieren para canalizarlo nosotros, porque entendemos que el papel de mi división es ese, el de dirigir, coordinar y marcar la estrategia española en materia de cooperación policial internacional, pero bueno, siempre tenemos alguno que no lo entiende en esos términos. ¿Se han saltado nunca el canal ese? Sí, claro, continuamente, sí, pero bueno, para eso estamos, para recordarles que deben utilizarlo, que es lo apropiado. Sí, gracias. Buenas tardes, con permiso, jefa. La verdad es que tenía ganas de hablar y digo, pues voy a hablar. ¿Sí? ¿Para qué me voy a cortar? No aguanto más, efectivamente. Soy de esos que no aguanta más y cuando no aguanto más tengo que soltarlo. La verdad es que quiero darle las gracias a la comisaria María Jesús Llorente, sí, a Lola también, a Carmen que está aquí, a todo el equipo. Ya estuve el año pasado y me quedaron ganas de repetir y aquí he repetido. Gracias también a que mi jefe me deja venir aquí a dar la chapa. Bueno, la verdad es que he coincidido con todos los ponentes que están en esta mesa. He coincidido profesionalmente, por supuesto, en momentos que yo creo que importantes. Si tengo que elegir, voy a elegir a uno y medio, si se me permite. Porque Juan, nos acordamos de aquellos al principio de los años 2000, cuando tuvimos que, porque yo también participé en aquel nuevo Documento Nacional de Identidad, que uno de los problemas que teníamos detrás, aparte de que teníamos que renovarlo, era, bueno, queríamos ser pioneros, ¿verdad? Teníamos una acuciante necesidad por la sangría que nos estaba haciendo ETA, con aquel documento en papel, el último, que nos lo estaba falsificando como le daba la gana. Y eso era uno de los motivos también para renovar aquel Documento Nacional de Identidad. Quiero decir también que con la dirección, el apoyo incuestionable del director de la escuela, que aquí lo tenemos sentado, la semana que viene la escuela organiza el primer seminario para profesores de inteligencia artificial, donde van a participar profesores no solo de la escuela, sino también del CAI y del CAEP. Bueno, son pequeños saltos, ¿no?, que vamos pegando. Siempre muchas gracias por haber sido acogido con simpatía, que se agradece mucho por parte de la jefa de la división. Tengo para Lola también. ¿Cómo que no? Claro que sí.
A Lola le he dejado parte de mi patrimonio profesional y sobre todo le he dejado, familiar. efectivamente, algo que, pues como decía Juan, que se emocionaba esta mañana con su abuelo y con su padre, pues yo le he prestado también a mi padre, que el músculo a sus 93 años más fuerte que tiene, la cabeza, el cerebro. Es espectacular porque mejorando lo presente del señor Turrado, es una máquina de soltar datos, nombres, fechas. Y dices, ¿se lo estará inventando? No, evidentemente es que es así. Él se ha quedado con la memoria y yo con las ganas. Y dejo para el último a mi amigo, porque le puedo llamar amigo, a Miguel Guirao. Miguel Guirao, en el 2012 nos pusimos en contacto, bajé con Luis Miguel Gómez López a esa exposición, a esa magnífica exposición que montasteis en Granada, como homenaje a Federico Lóriz Aguilera. Pasamos por la universidad, también conocí en ese momento a Miguel Botella. Esta mañana le he dicho que vale, que es verdad que había quedado en que iba a bajar a verle, bajaré a verle y bajaré a veros a los dos. Y bajaré a veros a los dos porque Federico Lóriz Aguilera no es solo el padre de la dactiloscopia en España, es algo muchísimo más importante. Es el padre, es el abuelo de la policía científica. A partir de ahí empieza todo. Se me ha cerrado el móvil. Porque has puesto un poquito esta mañana, que no se veía prácticamente, la primera lección, que yo la tengo escaneada del documento original, la primera lección de Federico Lóriz Aguilera en esa escuela de policía que se inauguró en 1908, en Puerta Cerrada número 5, está encima de la farmacia que hay ahora, pues el que quiere verla, me tengo que quitar las gafas, soy miope. Y esta primera lección dice así: 11 de febrero de 1908, con los mensajitos. Y Federico Lóriz Aguilera la denomina de una manera que nosotros lo vamos a hacer, María Jesús, 80 años después. La llama policía científica, nada más y nada menos que policía científica. Solo voy a leer el primer párrafo, si dejan de entrar mensajes, y dice: lección primera, policía científica, 11 de febrero de 1908. La complicación de la vida social, multiplicando los accidentes, las transgresiones y todo género de anormalidades en su marcha ordenada y regulada, ha exigido la formación de un cuerpo organizado para cuidar de que el régimen social se conserve o se restablezca. Ese cuerpo es la policía. Ahí lo dejo. Es la policía. Este documento es un documento cuyo original está ahora mismo, lo tiene la Fundación. No, lo tiene él ya. Ah, ¿se lo habéis devuelto? Se lo ha devuelto. Bueno, entonces, cuando los presentes abandonen la sala, el señor Guirao y yo vamos a tener unas palabras. Bueno, una de las cosas que he heredado de mi padre hace unos meses, que fue una sorpresa, es un documento que se lo he enseñado al señor Guirao. Ha puesto cara así de decir, bueno, no me interesa mucho. Ya. Has puesto cara para devaluarlo. Es un documento original, es un cuaderno original, manuscrito, con las lecciones de histología, las primeras lecciones de histología del año 1882 en la universidad, que las dio en la Universidad de Granada. El documento está como si lo hubiera escrito ayer. Es espectacular porque seguro que ha permanecido durante 140 años, o 142 años, para ser más exacto, en algún cajón. Durante los últimos 50 años ese cajón fue un cajón que estaba en casa, pero yo no lo sabía, en casa de mi padre. Lo tuvo mi padre. Es un documento que recogió, yo no sé si esto lo debería decir, lo recogió de un contenedor de basura. ¿Vale? Sí, porque si os acordáis de dónde estaba antes, sigue estando. El museo principal de la policía no es el de la escuela, sino que es el que está en Miguel Ángel. Y en el año 77, creo recordar, y por ahí más o menos, pues se hizo una limpia porque no cabían las cosas. Y ahí lo dejo. Muchas gracias por haber hecho ese seguimiento de Federico Lóriz Aguilera. No te voy a hacer ninguna pregunta. Yo también soy un seguidor de Federico Lóriz Aguilera y tenemos que quedar en Granada. Si mi jefe me deja ir a Granada. Dice, no sabe ahora ya si dejarme irme a Granada o echarme. Para que me calle. Sí, eso es. Pues nada más, enhorabuena por vuestro trabajo, por el trabajo de todos. Muchas gracias. Una cosa. El documento de 1882 que habla de las clases de histología, la histología no se había inventado.
todavía en el currículum no estaba la asignatura de histología. Era un curso de doctorado que se daba en Madrid y que a él le dieron. Es decir, igual que Policía Científica, él lo escribió años antes de que apareciera, la histología la escribió años antes de que apareciera. O sea, que este tío vislumbraba las cosas y las escribía. Sí, ahí está, sí, ya lo he visto, Y está negociando. Ha estado negociando. Es que yo iba a ofrecerme de mediadora en la negociación, porque vamos a aprovechar este momento, ya que hablamos de piezas y de testimonios históricos importantes, para dar las gracias a todo el mundo, que nos ha apoyado con la exposición, que nos ha prestado su documentación. Hemos ido donde nos han llamado, hemos ido, por supuesto, a los archivos, a la Biblioteca Nacional, a la hemeroteca, tal, pero hemos ido donde nos han llamado, y a las familias que nos han prestado los documentos de sus familiares policías y demás. Y, por supuesto, al profesor Guirao, que lo asaltamos en verano, María Jesús y yo, pero lo pasamos muy bien. Yo creo que fue con la boca abierta. Y a mí se me empezó a acelerar el corazón cuando vi en octavo esa primera lección de Policía Científica que había visto en Ávila facsimilada. Y yo dije, bueno, esto es un piezón y tiene que ir a la exposición y tal. Y tú dijiste, sí, tal. Estuvo muy colaborador. Ahora yo lo que veo aquí es que Fernando, que a mí me ha prestado a su padre, que no puede tener nada mejor, y desde luego fueron 2 horas magníficas. Estamos haciendo, lo llevamos lento porque es que no nos da la vida, pero estamos haciendo, una de las propuestas para el Bicentenario es un banco de testimonios orales, antes de que se vayan muchos. Así que cualquiera que tenga conocimiento nos manda un testimonio oral de estos importantes, y lo llevamos haciendo 2 años. Hemos ido, repito, muy lentos, pero no se puede ir rápido en todo. Y Fernando nos dejó a su padre 2 horas inolvidables y alucinantes, porque, bueno, la verdad era para quitarse el sombrero. Entonces yo a Fernando le he visto ahora como en plan, vamos a utilizar una jerga policial, en plan thriller, ¿no? Tú te vas a dejar, porque tú ya sabes lo que quiere Fernando. No, vamos a ver, yo tendré que le tendré que decir a mi rector, le tendré que decir que al final eso está en la universidad, pues tendré que hablar del negociado. Yo qué sé, Me supongo que si lo llama una comisaria general, a lo mejor lo cuadra, pero en fin, bueno, yo qué sé. Se lo decimos a la comisaria general, no hay ningún problema. Yo qué sé. La verdad que es un documento valioso. Sí. No habría un momento más pertinente y más lucido que el 200 aniversario para hacer esa donación, permuta, lo que quieras, unas tierras, unas macetas, lo que haga falta. ¿Tierras de las macetas o una tierra? No, lo que quieras, pero sería un momento precioso. Estoy segura de que Policía haría un acto de estos Seguro. Que te ponen los pelos de punta, seguro que sí, ¿vale? Bueno, no te veo mala cara. Que pongamos el baldosí. Ah, claro, bueno, es verdad. Es verdad que hay que empezar a mover en Madrid la propuesta que le he hecho esta mañana. Como me estáis tirando de la lengua, ya lo voy a decir todo. El colofón del año Lori en su momento fue una estatua de Federico Lori en la Avenida de la Constitución, donde hay muchas estatuas, pero no hay ningún científico. Yo digo que Lori ha sido el mejor científico que ha dado Granada, sin duda. Y una estatua. Llegó el COVID, no sé qué, tal y cual, y no hubo posibilidad. Y hubo un presupuesto, el concejal me dijo, hace años, antes del COVID, por supuesto, Miguel, la media de las estatuas que están aquí puestas ha sido 36.000 euros y tal. Bueno, pues yo busqué y pito y flauta. Y cuando, no sé si lo digo bien, ¿Mélida ha sido presidente de la fundación? ¿O ha sido...? Bueno, no, pero Mélida me dijo, yo te puedo ofrecer, y lo voy a decir tal como fue, a través de la fundación, he hablado con la Caixa, me parece que dijo 15.000 euros. Y yo dije, bueno, voy a buscar a través de Caixa
que se había comido a Caja Granada, pero que había sido Caja Madrid. Y yo dije, hombre, Caja Madrid en Granada, un granadino que ha estado en Madrid, en fin, le doré la verdad. Bueno, vamos a estudiarlo, y tanto lo estudiaron que nunca llegamos a nada. Y claro, ya Mélida, pues seguramente si le digo dónde están los 15.000 euros, pues me dirá, no se acuerda. Pero sí que es verdad que, y eso lo hemos comentado en vuestra visita, que quizá una estatua del mejor científico, aprovechando el bicentenario, incluso lo he hablado con el concejal de Cultura, y el concejal de Cultura todavía me está esperando. Es verdad que yo ya no doy abasto, pero tengo que hacerle... Pero yo creo que al final tendría que haber... Porque en el diseño de la Facultad de Medicina que se inauguró en el 44, en el diseño que se hizo a la necesidad en el año 25, el grupo de profesores, entre los que estaba mi abuelo, dijo que había que hacer un hall ante el anfiteatro anatómico donde tenía que haber una estatua de Federico Loris en el centro. Eso se pedía, nunca se puso esa estatua, pero yo creo que el final sería el rombo ese amarillo, la estatua, y a ver dónde colocamos el cartelito, la paginita esta de Marras. Ese podría ser un buen colofón. La paginita de Marras es la primera lección. Sí. Ah, gracias. Vale. No, yo por... Es que esto se graba. Yo no he dicho nada. No, sí. Yo antes he mentado a mi rector, o sea que... Pero como se graba, digo, he querido comprobarlo. Fíjate, nosotros estuvimos con él en su despacho y vimos el modelo, porque el escultor ha hecho el modelo de la estatua y tal. Pero a lo mejor una escultura, una estatua, no... Pero la Fundación Política... Sí, por eso lo digo. Yo lo digo con conciencia. A lo mejor la Fundación Policía Española, que tiene premios de novela negra, relatos cortos, puede crear un premio Oloriz. Sería lo suyo. Premio Oloriz Habría con... que buscar la temática, pero científica, policía científica. Claro, ya está. un premio Oloriz todos los años. Pero es que el papelito de Marras lo vale. El papelito de Marras lo vale. No, en el 225 tiene que estar ya hecho. Vale. Entonces, pues no sé, quiero decir que a lo mejor lo que yo estoy intentando transmitir es que la escultura es súper cara, hay dificultades y no sé qué. Pero una cosa más modestita, ¿no? Una cosa así más pequeña. Ya. Sí. Pero por supuesto, si no te estamos dando nada a cambio, una cosa a cambio. Te estamos dando un cajón lleno de cosas. Se nos están ocurriendo. Bueno, pero Fernando es de vuestra casa. Un poquito menos. Es verdad que son muchas más páginas. Son más páginas, sí. Y bueno, y ahí eso refuerza tu hipótesis, lo que él tiene refuerza tu hipótesis de que Oloriz no solo es un pionero, un adelantado a su tiempo, un visionario. Una de las cosas que se hizo, yo podría mandar a hacer. Yo pensé que, pensé hacer la ruta Oloriz, porque si os ponéis, hay una ruta Cajal, yo quise hacer una ruta Oloriz, que aquello no salió, y además el fondo Cajal, que está todo digitalizado, yo empecé a digitalizar el fondo Oloriz. Se digitalizaron muchas cosas, pero no se terminó todo. Había el departamento o la facultad de documentación empezó a digitalizar. Yo creo que sobre Oloriz todavía quedarían muchas cosas por hacer, pero ya no damos abasto y tiene que venir alguien en relevo, porque yo me jubilo dentro de 2 años. Miguel Botella ya se ha jubilado y lo ha entregado todo en la biblioteca de la universidad, pero yo todo lo que él tenía. ¿Incluida la ficha de Ferrer Guardia? ¿Esa la tienes tú? No, La tiene él. Es que es otro piezón que hemos tenido en la exposición, la ficha dactiloscópica de Francisco Ferrer Guardia. No sé porque Miguel Botella no sé si lo ha cedido o la tiene en su casa en el mar. Podría tenerla en el mar. Bueno, pues se la vamos a volver a pedir para la exposición itinerante y vamos a ver si la sacamos del marco territorial de Granada. Porque por lo menos saliendo de allí, pues a lo mejor... Pero bueno, está bien, porque te veo sonreír, Miguel. Te veo sonreír
Y eso es estupendo. Y es un año adecuado para este tipo de, bueno, de intercambios, de diálogos y demás. Es que Bueno, sí. tengo aquí lista de espera. Sí, por favor, pues si os perdón. parece, por favor, sí. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por todas las ponencias que han sido muy interesantes y con su permiso, jefa, quería hacerle una pregunta a José Antonio. También en relación con la popularidad o esos eventos en el 34 de aplausos a la Guardia de Asalto y demás. Quería preguntar por los sucesos del año anterior. En el 33, cuando sucedió de Casas Viejas, en donde hay implicación tanto de Guardia Civil como de Guardias de Asalto, y o sea, si alguno de los dos cuerpos salió peor parado o qué consecuencias tuvo en cada cuerpo y de cara a la opinión pública. Muchas gracias. Gracias. Casas Viejas es un asunto que tenemos en la mochila como una piedra que nos pesa, cuando fue el único momento en el que hubo una barbaridad, ¿no? Como sabes, la Guardia Civil ha tenido bastantes más acontecimientos de ese tipo, no con 12, 14 muertos, pero sí varios enfrentamientos en los que murieron 3, 4, 5, 6 personas haciendo uso de los Mauser, de los rifles sin necesidad. Y a nosotros nos lastró porque se utilizó políticamente. Se utilizó muy políticamente, sabéis que acabó cayendo el gobierno a cuenta de ello, y Casas Viejas es a lo que hay que darle otra vuelta. Casas Viejas precisamente está también en ello, y hay que darle otra vuelta porque las cosas hay que contarlas de otra manera. O sea, el hecho, al final te vas y dices, sí, mataron a 12, creo que eran 12 o 14 los que estaban en la corrala, indefensos y esposados. Sí, los mataron. ¿Porque los guardias quisieron? No. Dicen, ¿cómo va a matar a alguien sin querer? Bueno, pues, y aquí eso en mi tesis lo voy a desarrollar y ya lo digo aquí, es mi idea. Vamos a ver, todos hemos hecho servicio en la calle, todos hemos estado presionados, superpresionados, pues imaginaros esa superpresión mucho más. A Rojas le dicen, oye, que se han sublevado en Casas Viejas, vete para allá. Oye, pero es que yo he estado toda la noche de viaje hasta Jerez, llevo toda la mañana de servicio en Jerez y ahora me voy a Casas Viejas sin parar. Que tires para allá y que resuelvas. Y como sea, y de la manera que sea, pero ahí se tiene que acabar ya. Y los hombres, 48 horas seguidas de servicio, tiran para allá todos con el capitán Rojas, que al capitán Rojas su cabeza tampoco funcionaba muy bien, porque lo que hizo fue una burrada. O sea, si todo eso lo pone... Si hubieran dejado al teniente Artal, que era el que estaba, la cosa se habría solucionado de otra manera. Llega Rojas, hay enfrentamientos con Artal porque llega y dice, vamos a arrasar todo. Y dice Artal, que no, estás loco, que vamos a arrasar. Y era el teniente, tuvo varias con él, pero aún así, Rojas, bueno... Toda esa gente, todos esos guardias, después allí, según van por el camino, les están diciendo, oye, que se han levantado, que han matado a varios guardias en Casas Viejas, ¿qué tal? Y van por las ventanillas de los coches con el fusil según llegan allí, no hay nadie. En el pueblo de Aldao, en Medina Sidonia, les dicen, oye, cuidado que hay 200 o 300 personas por ahí que en cualquier momento os disparan. ¿Cómo están esos policías? ¿Cómo están esos guardias? Pues con una tensión tremenda. Se llegan al pueblo, disparos, tal. La gente ya se va, se quedan en la casa de Seis Dedos, disparándoles. Les disparan igual y desde unas chumberas de arriba les están disparando con escopetas. Concho, eso es toda una presión tremenda, ¿no? Se acaba, arrasan la choza, la queman y vamos al momento ese, ¿no? Después, ¿qué se hace? Claro, es que está contado. Después se hace una rafia. No es una rafia, es lo que se hace después de cualquier acto delictivo. ¿Qué hacemos? Pues vamos a buscar a los malos, a los posibles malos, y los traemos, los identificamos y tal. Pero está contado como que no, que se fue a por ellos a lo bruto, ¿no? Se los coge, oye, los que tuvieran un arma en casa, los llevan allí, y claro, ahí es donde ya ocurre todo por la brutalidad de Rojas. Rojas tenía en su mente, aparte de su cabeza
tiene que estar mal ese hombre, de que le habían dado órdenes de que se arrasara con todo si hacía falta. Y entonces uno de los hombres de Artal antes había muerto. Habían intentado hablar con los de la choza, le golpearon, iban un guardia civil y él, porque los guardias primeros que llegaron de asalto no tenían rifles, solo tenían pistolas. Entonces el guardia rompe la puerta y cuando va a entrar el guardia de asalto le pegan un tiro a quemarropa y lo matan y lo meten dentro. Después, cuando se quema la choza, ese guardia, según lo sacan, se desmiembra de lo quemado que estaba, se queda partido en dos el cuerpo. O sea, que imaginaos la escena, la carne todavía humeante, el guardia partido en dos, los muertos por todos los lados, la presión de todos ellos. Rojas mete allí a los 14, 15 que han detenido para saber qué hace y les dice, mira lo que habéis hecho, mira lo que habéis hecho. Dice, y uno de los que iba detenido dice, esa es mi hija. ¿No? Bueno, pues total, que me pongo de pie para ilustrarlo, que esa es mi hija, y este es mi hermano, y saca la pistola y fuego, ¿no? Los disparó y dijo fuego. Entonces los guardias que están allí, si tu jefe y con toda esa presión dispara y dice fuego, ¿qué hace? ¡Plaf! ¿Los disparos dónde fueron? Aquí, de aquí para abajo casi todos. ¿Por qué? Porque si estás el arma en tercerola y te dicen fuego, pues ¿cómo haces fuego? Según estás, no encaras. Si encaras, habrían ido a la cabeza. Bueno, gracias, muchas gracias, José Antonio. ¿Nos da tiempo a una última o se tiene que marchar? ¿No nos da tiempo? Pues nos la preguntas directamente. Muy rápida, más que una pregunta, es al hilo de lo que decía Lola sobre los 200 años de cooperación internacional, nada mejor que estando usted aquí, pues tenemos un artículo escrito que enviamos a la revista Policía sobre precisamente la cooperación internacional de hace 200 años, junto con el agregado de Interior de nuestra embajada de España en Andorra, en el que precisamente hacemos mención a eso, a que nosotros tenemos en un archivo, tuvimos la suerte de encontrar una serie de documentación. La SEU, sí, lo sé. En el que expresamente el intendente de Policía de Cataluña, don Manuel Ortiz, en aquel momento, año 1824, le ordenaba a nuestro primer subdelegado en Ciudad Urgel, don José Ignacio Domado de Baquer, que una serie de instrucciones que le remitían en su oficio, se contactara con las autoridades de Andorra y que expresamente le comunicara y contactara con ellos para darle noticia de esa serie de instrucciones que recibía. Simplemente que sí, me lo pasó Pollo en la última visita que hicimos y lo vamos a poner allí en la división, efectivamente. Además, el acto del Bicentenario de Andorra se celebrará en la SEU con una conferencia. Muy bien. Y además de ese, el que le pasó nuestro agregado, tenemos otra serie de documentos que, como le digo, expresamente el intendente le ordena al subdelegado que contacte con las autoridades de Andorra y simplemente a modo de curiosidad y de información. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por la participación y espero que haya resultado provechoso. Para mí me ha sido un placer. Pues el victoriano este